Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, todo súper correcto. Lo primero, saludarles, esperando que hayan recibido el año de la mejor manera. Vamos a arrancar este 2026, iba a decir 2022, estoy bien, pero bien loco, con toda y por supuesto esperando que este año, muchachos, el Real Madrid pues nos regale la mayor cantidad de alegrías posibles y por supuesto que los Negreira Boys también nos regalen la mayor cantidad de alegrías posibles, aunque sabemos todos cómo es que los Negreira Boys nos regalan ese tipo de cosas. Yo creo que cada vez más vamos a estar más cerca de que al Barça, no sé si se le condene o no, pero que la gente entienda de una vez por todas que lo que hicieron no fue normal. Y nada, vamos a ver un video absolutamente espectacular de un tal Federico Jiménez Los Santos. Dura 7 minutos 35, le voy a poner un poquito de velocidad para que fluya más rápido. Pero creo que no tiene desperdicio absoluto. No hay nada que pueda desperdiciar de este video. Y nada, sí, esperando que hayan recibido el año de manera espectacular y que sobre todo haya salud y que este año sea de muchísimas bendiciones. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno chicos, perdonen por la ausencia, pero definitivamente entre lo de la muela que me pasó por ahí el 24, 25 para esas fechas y después me agarró un cuadro gripal que apenas estoy saliendo de él con fiebres altísimas, un virus brutal. No tenía ganas de nada y dije voy a volver ya en enero con toda. Ayer fue un día también bastante complicado, suele ser un día para descansar y realmente no quería moverme de allí. Pero bueno, vamos a arrancar ya porque no quiero enredarlos muchísimo más, así que presten mucha atención. Voy a aprovechar de recortar esto que realmente se movió y no tengo ni idea de por qué. Vamos a escuchar a este hombre que repito, se llama Federico, no sé qué es, Federico Jiménez Los Santos me parece, y es espectacular el discurso de principio a fin. Cuando tú pagas durante 20 años a los árbitros, y digo a los árbitros porque evidentemente no le han pagado solo a este señor, que lo que hacía era de correo, repito, vayan a la información de Libertad Digital, irá saliendo más. En cuanto cobraba, lo sacaba del banco en metálico, ¿y qué iba a hacer? Pues el correo de la mafia, lo que han hecho, que es una asociación mafiosa. El Barça es una asociación delictiva, no solamente porque sus 5 últimos presidentes han ido a la cárcel, o han sido condenados a la cárcel, y si alguno no ha entrado, o ha entrado poco, como Núñez, es el creador del Barça moderno, es por edad. Esta parte me parece espectacular, muchachos, porque no es casualidad. No sé si a ustedes les parece una casualidad. Los primeros 38 segundos es que son demoledores. El hecho de pensar que el Barça haya tenido esa cantidad de presidentes que de alguna u otra manera estén involucrados con delitos y que han sido directamente condenados. Es que me parece impresionante. No por falta de delitos. Pero esto último es descarado. Es descarado. ¿Para qué pagar entradas? Si sabes que luego va a venir un árbitro a ayudar a un club. Pero siempre es el mismo. O sea, nunca le han pillado al Madrid, ni al Atlético de Madrid, ni al Valencia, ni al Sevilla comprando árbitros. Siempre al Barcelona. Nunca le han dado una eliminatoria a un equipo por una ayuda arbitral, o 2, o 3, o 4. Siempre al Barcelona, todas. El Barça la corrupción arbitral en España empieza hace 20 años, exactamente 20 años, en 2003, con el Villarato famoso. Laporta, que era el candidato, se enfrenta a un señor llamado Bassats, al que se le dice en campaña: tú no puedes ser presidente del Barça porque no sabes comprar a un árbitro. Mira, una de las cosas que siempre he dicho es que ellos, por ejemplo, siempre utilizan, muchachos, un discurso de aquello que dijo no sé quién, que el Barça no iba a ganar una liga mientras él sea presidente de no sé qué. Algo que por supuesto nunca existió. Es algo que dijo, que alguien dijo, o sea, un palabreo tonto ahí y que nunca existió y no está documentado. Sin embargo, esto que dice este hombre sí lo es. Y lo dijo él públicamente, dijo, mira, a mí me dijeron esto y esto y esto, y es que me parece demoledor. O sea, es que yo creo que si alguien quiere hablar de pruebas, escuchar decir a alguien eso, que se presentó a la candidatura de la presidencia del Barça, es que me parece de locos. Es decir, porque eso ya estaba en tiempos de Gaspar, que era el segundo de Núñez, muchos años. Bien, pero ¿en qué consiste eso? ¿En pagar árbitros? No, el soborno ha existido siempre. En la impunidad. ¿Qué es lo que caracteriza a Cataluña en los últimos años? Bueno, décadas. La impunidad. Allí no se cumple la ley. Para el Barça no hay ley. El Barça tira un cochinillo a Figo, no cierran el campo. El Barça no se presenta a una semifinal de la Copa contra el Atlético de Madrid, sigue jugando la Copa. El Barça llega tarde o no llega a otra eliminatoria de Copa que no le venía bien entonces a Guardiolona, el tío que está condenado en Italia por dopaje, por nandrolona. Por eso le gritan siempre: deja las drogas, Guardiola, deja las drogas. ¿Qué las va a dejar? También dopó al Barça. Bueno, como es impune, al Barça nadie lo vigila, al Barça nadie lo castiga. Lo mismo que pasa con Cataluña. Aquí hasta dan un golpe de Estado y se apresuran a felicitarlos. Hace muy poco, pero muy poco, el día que se retiró Piqué.
Al día siguiente, Sánchez saca y Z, pero Z no sabe leer ni escribir, es un analfabeto, no pasó de primero de carrera. Es decir, alguien le prepara a Sánchez una nueva ley deportiva, que dice que todo prescribe a los 3 años, todo prescribe. ¿Y cómo va a prescribir los equipos que están en segunda porque no tenían para pagar árbitros? El Zaragoza lleva 14 años en segunda, aparte por imbéciles, pero 14 años. Si uno de esos años que el Zaragoza se ha quedado a las puertas de estar en primera, que es su sitio, pues el Barça hubiera bajado a segunda, que era su obligación, pues naturalmente no estaría en segunda. Y quien dice el Zaragoza, dice cualquiera, los que ustedes quieran. Hay una rueda de prensa célebre de Mourinho. Esta parte también es muy importante antes de meternos con aquella histórica rueda de prensa de Mourinho tras la eliminación de la Champions. Recuerden, o sea, si no lo recuerdas, pues te invito a buscarlo porque esa rueda de prensa de Mourinho para mí fue de las cosas más heavy que he visto en muchos sentidos porque ha ido directamente a señalar. Mourinho se dio cuenta pues de lo que estaba ocurriendo ahí. Hizo frente lo más que pudo porque Mourinho hizo un super equipo que prácticamente solamente eran capaces de vencerlo por cosas como, bueno, ustedes saben que cosas raras que ocurrían y que el Barça, bueno, ha estado relacionado con cosas extrañas, vamos a llamarlas así, extrañas, incluso en la UEFA Champions League, para tenerlo en cuenta por lo menos, ¿no? Y esto también es muy importante, cuántos equipos están o estuvieron muchos años en categorías inferiores por cosas muy inferiores a las que al Barça ha estado por lo menos investigado, ¿no? Es que me parece increíble todo. Que conviene recordar, porque lo que decía era lo que hemos vivido todos estos años de los Valors y el Guardiola y toda la patulea de mamarrachadas que hemos tenido que ir, que han inventado el fútbol, sí, el fútbol dopado y corrupto, en España y en Europa, Obrevo y Negreira. Y dice Mourinho, no sé lo que debe sentirse, no sé a qué sabe ganar un partido o una competición que sabes que has robado. Hay que ser muy mala gente para disfrutar eso. Y añade, Guardiola es un gran entrenador, pero a mí me daría vergüenza haber ganado una Champions como él. Dice, da igual lo que hagamos. Y es verdad, y ahora se ve por qué. Da igual. Voy sin Ramos, que no ha hecho nada. Voy sin Pepe, que no ha hecho nada. Es célebre la tarjeta roja a Pepe, que ni siquiera había tocado a Sergio Busquets, que levanta la cara y mira así a ver si ha picado el árbitro o no. Es que eso son una de las cosas que a mí me parecen increíbles, y es que tú te repasas la cantidad de rojas, amarillas, este tipo de condicionamientos que tuvo el Madrid en aquellos clásicos que nosotros sufríamos mucho. Y te das cuenta de la realidad de lo que eres el fútbol español y que todavía lo es, pero en aquel momento es que este mismo Sergio Busquets, que siempre lo han tirado de un caballero y no sé qué, fue un tipo que recibió 2 amarillas en un partido y lo expulsaron. En esa imagen clarísima, recordemos todos la imagen que él mueve el dedo para decir el árbitro lo está viendo, es que me parece sencillamente aberrante. Yo no digo que los jugadores del Barça estuvieran conscientes de lo que estaba ocurriendo con Negreira en ese entonces, pero entiendo que ellos vieron que había una cierta inclinación y se aprovecharon de ellos. Es que está clarísimo. El árbitro venía ya picado de Barcelona. Negreira ha regentado la whiskería arbitral de la corrupción de la primera división y solo ese club, el único y durante más de 2 décadas. Lo mismo que en Cataluña. Aquí el golpe de Estado solo lo ha dado Cataluña. Y lleva dándolo desde antes del 17 y no le pasa nada. Y esa ley que acaba de sacar Sánchez el día que se retiró Piqué, porque claro, es que Piqué estaba haciendo negocios con la Federación de Fútbol, bueno, pues evidentemente dice que prescribe. Ayer veo al Jeta de Tebas, que a algunos les cautiva porque dicen que hablar bien, bocazas y listillos ha habido toda la vida, y picos de oro corruptos, vamos. Recuerdo al joven Mario Conde, cómo hablaba. Tebas habla muy bien, pero llega un momento en que dice, bueno, mira así, hace así con las pestañitas y tal, parece Chucky, el muñeco diabólico, el abuelo, y dice, bueno, hemos revisado la compliance o conflicto de intereses y realmente pues hay algo que ha fallado. ¿Qué ha fallado? Lo que falla es que Tebas le ha entregado el arbitraje moderno, que es el VAR, se lo ha entregado a Roures, que es uno de los dueños del Barça. ¿Qué va a ser Roures? Roures es Tebas. Los que tienen, los primeros que tendrían que irse a la puñetera calle son Tebas y Roures. Esto me parece muy importante porque lo de Roures para mí es significativo también. O sea, el hecho de que el tipejo tenga todo ese tipo de relaciones con el Fútbol Club Barcelona, un lugar donde ha ido parte de su dinero, a mí no deja de llamarme poderosamente la atención. Y esto es total, o sea, total. El mismo Tebas y
Algo que siempre me ha llamado la atención es porque si Tebas es tan madridista y lo odian tanto en los culés por X o por Y, porque el Madrid es el único que de alguna manera ha mostrado interés por mandarlo a la calle. No, es que no dejan de sorprenderme muchas cosas definitivamente. Siguientes, por supuesto, en la otra banda de Rubi y Jerry. Esto depende de la Federación Española de Fútbol, tan corrupta como la Liga, aunque con menos ambición porque más tonto. Lo lleva todo Piqué. Dice que no hay sanción, entonces ¿cuánto vale una entrada de fútbol? ¿Para qué jugamos al fútbol? ¿Para qué juegan al fútbol? ¿Para qué se entrenan los niños? Si luego llega el Barça y roba los partidos. Compra a los árbitros. Aquí, en Londres, que le pregunten al Chelsea donde sea. Así 20 años, ahora comprobado. Es que no hay pruebas, ya las hay. ¿Y ahora qué? Estamos en lo del golpe de Estado en Cataluña. Todo vale, se les permite todo, llega un momento en que todo estalla. Si se quiere salvar el fútbol español, el fútbol en España, el fútbol de competición, el que nos gusta ver, hay que echar a este club de la competición. La gente del Barça, que funde otro club, es mucha gente y la mayoría es gente decente, fanatizada, pero gente decente. Y además a las malas también se aprende. Y hay mucha gente que ha seguido siempre al Barcelona. Yo he visto un Barcelona que no robaba. Yo he visto debutar a Cruyff y a Sotil en el Nou Camp. Y era bastante mejor que la basura actual. El equipo, el fútbol... Es que me parece brutal. Y mira, él dice algo ahí muy importante que cree en otro club. El Barça no va a desaparecer, eso olvídense. Sería espectacular, pero no va a ocurrir. Segundo, dice que conoce muchos del Barça que son decentes. Yo todavía no he conocido el primero, sinceramente, porque el hecho de que tú sigas cegado, si eres del Barça y sigues cegado, a que aquí no hay nada, que esto es algo del Madrid para perjudicar al Barça, ya nos da una idea de que pues muy decente no es que termine siendo, ¿no? Pero bueno, entonces me parece espectacular el discurso de principio a fin, una gran manera de empezar el año 2026. Mañana voy a subir un video con unas cositas que nos dejó el 2025 absolutamente maravilloso y espero que por supuesto le dé muchísimo amor y muchísimo apoyo, muchísimos likes y muchísimas cosas. Nada, voy a dejarlo hasta aquí esperando que por supuesto hayan disfrutado de este video. Que me hagan saber qué opinan al respecto de todo este discurso de 7 minutos y pico que ha tardado este hombre y es que ha tenido para absolutamente todos, desde lo más alto de Rubiales, Piqué, los presidentes del Barça, Tebas, absolutamente todo el mundo ha llevado y eso es exactamente lo que hay que hacer siempre, muchachos, desde que se destapó el caso Negreira, que ya hay pruebas, es señalar a quien se tenga que señalar. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.